Y ahora, bueno, continúa Graciela con lo que tiene que ver con la perversión y con la alienación. Gracias. Bueno, buen día a todos. Quería contextuar un poquito porque verdaderamente son tantas las cosas que Lacan va introduciendo, pero en el seminario, bueno, como ocurre con otros también, no son fácilmente reductibles, digamos. O sea, va introduciendo cantidad de temas, pero sosteniendo siempre una línea, ¿no? Y bueno, acá me parece que hay, en principio, una línea que viene desde el principio, y que es el tema del acto sexual, en relación al fantasma y a lo que Lacan plantea, que es la idea de establecer referencias lógicas sobre un terreno que ha sido pasto, digamos, de mucha confusión imaginaria, tanto respecto al acto sexual particularmente como el fantasma también. Y respecto al acto sexual, lo que viene marcando, digamos, es que es un tema para los analistas. El asunto de la falla del acto sexual, él dice la dificultad, no sé si me parece una muy buena traducción, pero lo que remarca en este sentido es como que los analistas nos hemos sentado a descansar en pantuflas respecto a esta dificultad. Está hablando de los post-freudianos, obviamente, ¿no? En vez de ubicar allí algo absolutamente esencial para nuestra clínica y la teoría psicoanalítica. Esto de que él va a llamar, Lacan, ¿no? Va a decir eso de lo que no anda en lo real. Y eso que no anda en lo real tiene que ver con las neurosis. Decía esto de trazar líneas de estructuración lógica para ordenar este campo relativo al acto sexual, a la lógica del fantasma, y lo que va decantando, diría, como hilo conductor, es la pregunta por el goce. ¿Dónde está el goce en el acto sexual? Me parece que esto sostiene el recorrido, y ahora que está llegando al final del seminario, dice, al final de este discurso, esto lo tomo de la clase anterior, dice, al final de este discurso, respecto a esta pregunta por el goce en el acto sexual, va a ubicar cómo los actos que se reconocen legítimamente en el registro de la perversión conciernen al acto sexual. Esta pregunta por el goce en el acto sexual, digo, vuelvo ahí un poquito más atrás, se inscribe en lo que viene ubicando como qué pasa con lo que es del orden de hombre o mujer en el acto sexual, si es que este acto es un acto, dado que lo que reconoce ahí Lacan es que todo acto tiene un efecto significante, y se podría decir que en el acto sexual, así como él lo plantea, no lo hay, porque no es que a partir de ese acto quede localizado el significante hombre y el significante mujer, que alguien, digamos, salga del acto nominado como hombre o mujer. Bueno, el punto es este. Entonces, lo que cuestiona en principio la condición del acto sexual, la condición de acto, por esto de que no produciría un efecto significante de nominación de hombre o mujer
por el hecho del acto, digamos, y si no tiene un efecto significante, quedaría cuestionado como acto. Bueno, en esta trama ubica justamente que no se trata de ninguna complementariedad armónica, que no es un encuentro de complementariedad armónica. Sabemos bien que ha planteado esta famosa frase: no hay relación sexual, no hay equivalencia de los goces, digamos, y localiza un recorrido, perdón, voy a mirar la hora, un pequeño recorrido en este sentido, en términos de que se produce un efecto de un goce que queda a la deriva. Me voy a apurar un poquito porque si no es muy largo. Un goce que queda a la deriva, porque lo que plantea es que si se goza, que se goza de algo, o sea que a partir del efecto significante de la alienación, a partir del efecto sujeto, digamos, se produce una disyunción entre el cuerpo y el goce. Entonces, se goza de algo, plantea. Yo después lo podemos ampliar, pero tratando de sintetizar. Se gozo de algo. Y ahí ya se ve que está separado el cuerpo y el goce. Y surge esta pregunta que es, ¿ese algo de lo cual gozo, goza también? Hay un goce que queda a la deriva, dice. Bueno, esto lo ha planteado en clases anteriores en términos de que la falla, digamos, relativa a la negativización del falo, relativa a la falla del órgano sexual masculino, deja abierta la idea de que haya entonces otro goce. Si hay esta falla, haya otro goce. Son distintas maneras que tienen, muy semejantes de todos modos, de ubicar que hay un goce que queda a la deriva. Este sería el punto. Bueno, esto para contextualizar por qué se va a meter tan decididamente con el tema de la perversión. Porque pareciera que el perverso se ocupa experimentalmente, dice, de ubicar ese goce que queda a la deriva, como teniendo un saber sobre eso, como si el perverso dijera, de ninguna manera acá hay una satisfacción armónica, completada, como si fuera el encargado, digamos, de denunciar esta falla, porque ha captado ese momento de disyunción del goce del cuerpo, cuando se produce la alienación significante, ¿no? Y ha captado que en ese punto de la alienación hay algo, partes del cuerpo, digamos, que quedan a la deriva también, que hay objetos, que serían los objetos A, que quedan fuera de la alienación, que quedan fuera de lo que va a constituir, digamos, como en el estadio del espejo, ¿no? Lo que no, queda fuera del campo especular, queda fuera de, de ese efecto, digamos, de lo significante, y son los objetos A. Bueno, lo que dice Lacan es que el perverso se plantea sostener esta captación que ha hecho, de que podría decir de que no todo goce está civilizado. Podríamos resumirlo de esta manera. Es como que él posee, se siente, digamos, poseedor de ese saber de que no todo goce está civilizado, y entonces se presenta, como claramente se ve en la obra del Marqués de Sade, el goce de lo parcial, de ese pedacito, de esos pedacitos del otro, ¿no? Bueno, tomando la clase de hoy, más específicamente,
desde el principio. Bueno, Ingrid ya lo ubicaba, cómo va a ir al fantasma en términos de ubicar como una construcción del lenguaje. Dice, es lo que muestra clarísimamente una estructura del lenguaje, como se ve con esta frase, un niño es pegado. Bueno, voy a ir para quienes están siguiendo. En general estamos trabajando con la traducción colombiana, que nos ha parecido bastante más clara, quizá. Y bueno, lo que plantea, retomando lo que decía, lo que trabajó Ingrid, de la genial obra de Freud, en ese sentido, Pegan a un niño, donde efectivamente localiza la construcción de una frase. Esta estructura gramatical y digamos, la segunda aseveración con la que comienza esta clase es que la lógica del fantasma se inserta en una economía, que es la economía del goce, ¿no? Acá vemos cómo va siguiendo este hilo entre la pregunta por el goce, el goce en el acto sexual, el lugar que tiene la perversión en esto y la función del fantasma. Esto sería, digamos, como una línea, la línea que estamos siguiendo para el final de este seminario. Bueno. Hola. Hola, ¿sí? Bueno. Acá va a ubicar entonces ahora que, por qué la construcción de esta frase tiene esta forma, que es un niño es pegado. Porque, digamos, desde el comienzo del seminario, Lacan ha planteado una manera de tomar el código cartesiano bajo el modo de la negación. Yo no pienso y yo no soy. Y entonces acá no se trata de que yo pego a un niño o el otro pega a un niño, sino que es pegado, es decir, el yo está negativizado. ¿Esto para qué entra en este tema? Creo que entra en este tema para mostrar cómo este yo negativizado, en tanto que era dicho como se pega, ¿no? Queda articulado, digamos, con ese yo no pienso, va a quedar articulado con el yo no soy. Y acá va a desplegar, digamos, simultáneamente la condición cerrada. Dice, hay una significación cerrada que está ahí metida en el fantasma. Se apoya en esta observación para criticar, digamos, los abordajes del orden de la comprensión. Así que, bueno, señala en este sentido la obra de Jaspers sobre psicopatología general, donde habría como una presentación del fantasma en términos de cierta simplificación, porque, bueno, se capta que en el fantasma hay algo del orden del deseo. Si el sujeto ubica que el fantasma le dice algo acerca del deseo, se da como una vivencia, se diría, de haber comprendido. Esto es algo que viene discutiendo siempre Lacan, creo que es muy claro en su obra,
esta crítica a la comprensión, ¿no? Dice, pero lo que no se entiende con esta banalización, digamos, es esta relación entre la función del fantasma y la perversión. Si ustedes se acuerdan, cuando trabajamos 3 ensayos, ustedes digo, creo que todos de alguna manera, en algún momento hemos trabajado 3 ensayos de Freud, donde él hace una de esas observaciones geniales, cuando plantea que el niño es un pequeño perverso polimorfo, o sea, ubica todo orden de pulsión perversa como lo que caracterizaría la sexualidad infantil, y que esto, dice, lo ha captado en el análisis de los adultos. ¿Dónde? En las fantasías. O sea, en lo que después va a ubicar más claramente como el fantasma, ha encontrado lo mismo que en el niño. Es decir, que las perversiones están claramente en la fantasía, digamos, sería lo que está con un orden como de, justamente de ocultamiento de lo inconfesable del fantasma, en el fantasma, ¿no? Bueno, dice, bueno, ¿para qué le está interesando esto? Primero, por lo que les decía antes, de cómo, digamos, cómo se atribuye el perverso una función como de velar eso que del goce ha escapado a la alienación o a la civilización. Y lo que va a hacer ahora es articular el goce en la perversión con el sin salida del acto sexual. Y en este punto hace una aclaración muy importante también, que es que la función del fantasma, las condiciones del fantasma, son las mismas en todas las estructuras y en todas las manifestaciones sintomáticas. Bueno, que es algo que él, digamos, él ha insistido siempre en no confundir una estructura clínica con otra, o sea que no se trata de ninguna confusión, sino que se trata de que la función del fantasma, no hay una diferencia en las distintas estructuras neuróticas o la sintomatología neurótica. El fantasma es como un cuerpo extraño, dice, que está en cada uno, y lo articula como cicatriz del Edipo. O sea que es relativo a la cicatriz del Edipo, por eso entiendo que tiene orden estructural, que es para todos, digamos, ¿no? Bueno, ya voy terminando para que quede tiempo para conversar. Y acá vuelve justamente en esta propuesta que está haciendo de relacionar la perversión con el problema o la dificultad del acto sexual. Dice, bueno, hay gente que podría decir, que dice, que efectivamente ha tenido actos sexuales, de lo cual, digamos, desde el punto de vista de una práctica se diría que sí, pero dice, pero los analistas no podemos decir lo mismo porque no hay un efecto significante. Esto que decía al principio, un efecto significante que diga que de ese acto queda decantado algo que se llama hombre y algo que se llama mujer.
Bueno, y entonces va a encarar ahora el tema de la perversión. Y hace una mención a Aristóteles, bueno, lo que Aristóteles ubica como perversiones. Horrorosas, dice, bueno, aparecen como situadas en determinado momento histórico, pero no dudo de que pueden ser perfectamente actuales. Y entonces concluye en este punto con que la perversión adquiere su valor al articularse con el acto sexual. Va a diferenciar luego clarísimamente que no se trata de una coincidencia con el acto sexual, sino que va a develar, la perversión va a develar eso inherente al acto sexual como ese goce perdido que parece inubicable, que tiende a ubicarse como el otro goce, como goce femenino, pero que es como una interrogación, un enigma, y en este sentido destaca fuertemente, digamos, la condición estructural de la pregunta, de sostener la pregunta por ese goce que no está localizado. Dice, el goce macho parece localizable, como dice, ustedes verán cuando el niñito, el bebé, inmediatamente toma en sus manos el pene, parece localizable. Por eso, digamos, tiene determinado ordenamiento, el goce macho, digamos, respecto a esto otro, que queda a la deriva y que va entonces prevalentemente a localizarse en relación al goce femenino, pero que él va a tomar primero esta articulación con la perversión para mostrarnos cómo se va a colocar, digamos, dice, no en coincidencia, sino en los rieles relativos al acto sexual neurótico. Y va a dar cuenta entonces de algo, de ese misterio, de ese goce que quedaría como no del todo, no todo fálico, no todo civilizado, como se diría, significado por los objetos A, esos objetos que quedan fuera de la imagen especular. Bueno, y tomamos la decisión de detenernos justo cuando aparece el esquema de la división inconmensurable, porque lo va a tomar nuestra topóloga el lunes 25 para desarrollarlo, y bueno, así va a quedar empalmado con la clase anterior que ella había dado, para introducir cómo es la topología desarrollada en este seminario. Bueno, yo me detengo acá, si charlamos, podemos conversar un rato. Bueno, muchas gracias Ingrid, muchas gracias Graciela por la puntuación. Y vamos a abrir ahora el espacio para los comentarios, las preguntas, y los que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, no levanta la mano así, sino que en su dispositivo van a encontrar, ya sea, depende si tienen iPad, si tienen una PC o el celular, van a encontrar en el zócalo de arriba o de abajo, a la izquierda o a la derecha, una función que dice levantar la mano, que es una pequeña manito que yo voy a ver, digamos, en todos los participantes, quienes van levantando la mano, y les voy a pedir que por favor entonces hagan su comentario. Cuando terminan de hacer su comentario, que pedimos que sea breve, así pueden participar la mayoría de los participantes que quieran hacer preguntas, pueden silenciar o bajar nuevamente la manito. Bueno, no sé, espero, hay ya una mano y le voy a dar la palabra a Patricia, por favor.
Te escuchamos. Hola, hola. Buen día, bueno, gracias. La verdad que es increíble lo bien articulado que han podido hacer hasta ahora de este tema, y no querría explayarme mucho, había tanto para preguntar, pero así como ubicando, ¿no? En esto que tiene que ver con el polimorfismo infantil, a ver si yo me estoy ubicando bien, habría algo totalmente ubicado en lo que sería el sepultamiento del complejo de Edipo. Me parece en justamente que a partir de que se sepulte el complejo de Edipo en el neurótico, habría algo que quedaría del lado de lo reprimido, que es el fantasma, y por eso esta división entre cuerpo y goce, ¿no? Entonces, el perverso lo que va a hacer sería quedarse en ese límite, pero como tratando de retener, no, ese goce perdido yo no lo voy a perder, ¿no? De alguna manera así, en eso, así como el neurótico se va a poner en el lugar yo no soy, aunque en el fondo sí es, porque el fantasma está, pero reprimido en el inconsciente, habría esto que el perverso, bueno, justamente la desmentida, no va a soltar, ¿no? O sea, ese goce no lo va a perder. Y va a intentar todo el tiempo desmentir esa división entre goce y cuerpo. Bueno, algo de esto es lo que yo quería ubicar, a ver si estamos en esa línea. Bueno, hasta aquí dejé, digamos, la pregunta. ¿Alguna de ustedes quiere contestar ahora, Graciela o Ingrid? Sí. Ingrid. Ahí Bueno, está. No, solo decir que sí, cuando Graciela seguramente lo va a poder ubicar más precisamente, pero que en el perverso el velo está un poquitito menos corrido que en el neurótico. Eso solo. Paso a la claro. próxima. Ah, perdón. Sí, sí. Bueno, sí, totalmente de acuerdo con los dos comentarios. El esquema que queda pendiente para el lunes 25, ahí se ve, digamos, en una presentación topológica, cómo hay el uno con mayúscula de la unión sexual, el supuesto uno, la supuesta unidad de la unión sexual, del acto sexual, muestra que le falta un pedazo, por decirlo mal y pronto. Este esquema, donde queda claro que le falta un pedazo, sería rechazado por el perverso, en el sentido de que se pone en ese lugar, como decía Patricia, de rellenar la ansia de esa falta de armonía del acto sexual, poniéndose en la posición, digamos, de que puede hacer eso, porque estaría como más del lado del goce que del lado del principio del placer. Como que no estaría sufriendo la castración que implica el principio del placer. Por el principio del placer, digamos, es el límite al exceso de goce. Entonces, en ese sentido, después en algún momento Lacan va a ubicar como la posición del neurótico es relativa al principio del placer en el acto sexual, y en el perverso es relativa al goce. Bueno, le podemos dar la palabra a Silvia Weisenberger. Hola, bueno, quería hacer un pequeño comentario. Lo que me quedó a mí a lo largo de la lectura del seminario es la frase esta que hay acto sexual, ¿no? No hay relación sexual, pero sí hay acto sexual.
Y ahora aparentemente, yo no tengo el texto de la última clase, pero por lo que escuché, aparentemente lo que está diciendo Lacan en esta última clase es que no habría acto sexual, en tanto no adviene un significante producto, un significante nuevo producto de ese acto. Entonces un poco quería plantear esta pregunta, a ver qué podemos hacer con esto. Patricia, perdón, Patricia y Silvia, si quieren bajar la manito, ya... Ah, ok, perdón, espera que la encuentre. Bueno. Sí, Lacan viene desde varias clases planteando esto, que a todos nos sorprendió, porque me acuerdo cuando lo planteó Gustavo Cerecegi, que todos dijimos, no es así. Pero sí, así lo plantea Lacan, por esto de que el acto es acto si tiene efecto significante. Y al considerar que no, porque bueno, no se produce esto de que ahí queda nominado hombre o mujer, entonces dice que no. Por eso después acá en esta clase de las últimas, dice, bueno, la mayoría diría con justa razón, sí hay acto sexual. Somos los analistas los que al trabajar con este asunto de cómo el significante nos marca, no podríamos estar tan contentos de decir que sí lo hay, ¿no? Ahora, en última instancia, lo que está sosteniendo Lacan es que hombre y mujer, bueno, como bien dijo Freud desde el primer momento, de esto no hay representación, que tenga marca en el inconsciente. Está en el para el otro. Son significantes que son relativos al campo del gran otro del lenguaje, pero que no dan cuenta de lo que es propio verdaderamente del acto sexual en cuanto a que se trata ahí, está en juego el goce. Me parece que a partir de que está en juego el goce, ya queda, es decir, un goce que está separado del cuerpo porque estamos alienados al significante. Y a partir de ahí se acabó la armonía. Sí, Estela Maris. Estela. Sí, acá estoy. Bueno, buen día a todos. A mí me llamó la atención una frase que ustedes tomaron, Graciela, creo que la tomaste vos, que me figura a mí de esta manera, ¿no? Dice, la manera en que el fantasma surge en nuestra experiencia participa del aspecto experimental del cuerpo extraño. Eso subrayo lo de cuerpo extraño, que ahora que escuché el desarrollo de Ingrid y de Graciela y otras participaciones, como la de Patricia, me parece que da cuenta, en tanto hay un vínculo entre el fantasma y el síntoma, que el neurótico padece de eso, porque un cuerpo extraño, es decir, anda por la vida con algo de lo cual no sabe a menos que se analice, pero que se repite, que interviene en ese acto sexual y tampoco lo sabe. Me pareció muy, muy clínico Lacan con esta intervención, con esta afirmación, ¿no? Y de la significación cerrada, que el perverso no lo estaría tanto. Eso. Ingrid o Graciela, ¿quieren hacer algún comentario sobre el comentario de Estela? Sí, Ingrid, ¿no? Sí, me parece, Estela,
digamos que tomás una punta fundamental, ¿no? Porque digamos, el fantasma se presenta para el sujeto como un cuerpo extraño, efectivamente, a pesar de que esa liviana comprensión de la que hablaba Lacan antes, se podría decir fácilmente, bueno, en el fantasma está el deseo, listo, ¿no? Pero no por nada dice que es la cicatriz del Edipo, que es relativo a la cicatriz del Edipo. Y tiene esta particularidad, ¿no? De algo como inamovible. O sea, justamente vos destacabas lo clínico, porque el sujeto que dice es como que esto es así, es una certeza. El fantasma tiene condición de certeza, ¿no? Digamos, cuando el sujeto se vive a sí mismo, supongamos que todo el mundo lo mira mal, viene a la sesión y dice todo el mundo me mira mal, eso es como casi como una certeza psicótica, porque cualquier abordaje terapéutico que no sea el psicoanálisis, ¿qué haría? Discutirle al sujeto diciéndole que eso no es así. Usted ve que no, por acá, por allá, demostrarle de mil maneras que no es así, que no es que todo el mundo lo mira mal. Y no le va a cambiar un pelo, porque la única manera en que esto se mueve es justamente en lo que sería el trabajo analítico de construcción del fantasma, de atravesamiento del fantasma, donde es tocado este goce que retiene el fantasma. Hasta que no se toca ese goce, el fantasma sigue intacto. Es lo que cuando estuvimos conversando la vez pasada acerca de la proposición de octubre, lo que plantea Lacan es ahí justamente que en todas las operaciones relativas al atravesamiento del fantasma, se produciría un vaciamiento de ese goce que está en la significación cerrada. Y recién en ese vaciamiento de ese goce podría haber algo que es, bueno, él plantea la emergencia de un nuevo deseo, ¿no? Relativo al deseo del analista, pero básicamente es que pueda cambiar el lugar que el sujeto tiene respecto al goce del otro, a cómo se ve en el fantasma respecto al goce del otro, que siempre es, digamos, es un lugar de objeto, justamente, un lugar de objeto de goce del otro, y cuando eso se conmueve, recién ahí se diría que un análisis está llegando al final. Recién cuando se toca ese reducto, como dice, opaco, cerrado, sí. No me acuerdo, hay otro adjetivo, ¿no? De ese goce conservado en el fantasma, ¿no? Cercado, sí. Cercado. Una significación cerrada, ¿no? Como inconmovible, no, pero esto es así, es la respuesta del sujeto, ¿no? Así que bueno. Yo quería agregar algo más, que por ahí es una obviedad, pero que lo plantea Freud tan claramente, que uno empieza como a acercarse a esos lugares de goce a partir de la asociación, y de que el sujeto hable. Lacan dice que en algún momento que Freud lo plantea como algo inconfesable, y cuando arma este seguimiento lógico por ejemplo, de la fantasía de pegar a un niño es pegado, habla de la fuerza que tiene que hacer desde algún lugar, esperando que esto salga a partir de asociaciones, que no es algo transparente. Eso. Bueno, ¿sí, alguna cosa más, Graciela o Ingrid? O si no, le damos la palabra a Celia. Bueno, gracias por las presentaciones, es un tema apasionante. Varias cosas, bueno, se abren cantidad de cuestiones, pero
para acotar un poco, me quedé un poco con ganas de dar alguna vuelta en relación a lo que Ingrid traía de se pega un niño es pegado, para buscar la traducción más exacta, en relación a lo que Freud plantea ahí de la transformación del sadismo en masoquismo, ¿no? Que entiendo que tiene que ver con la vuelta sobre sí y que él liga la culpa ahí, ¿no? Es interesante esta cuestión que después Freud va a tomar en relación a la pulsión. Y en relación a esto del sadismo y masoquismo me voy un poco a la cuestión de la perversión, ¿no? Que es tan difícil, diría, el diagnóstico estructural de perversión justamente por esta cuestión de que el fantasma es estructuralmente perverso y atraviesa la cuestión clínica, ¿no? Entonces me preguntaba si lo que uno podría ubicar como diferente no es lo voy a decir así, un poco impropiamente, el fantasma en sí, si quieren la narrativa del fantasma, sino la posición respecto al fantasma, ¿no? Si uno se interroga clínicamente en un punto donde para un neurótico el fantasma vacilaría y daría lugar a la angustia, ahí algo se sigue sosteniendo de la escena del fantasma. Entiendo así esta frase de ¿cómo era? Lo experimental, ¿no? Que el perverso ubica experimentalmente, ¿no? Vieron toda la cuestión del contrato perverso, hay una cuestión contractual y además sumamente organizada, ¿no? La escena perversa tiene yo diría una prolija organización, la escena perversa. Entonces me preguntaba si podía pensarse en ese punto y si ahí también, esta es una pregunta, no tengo una respuesta, uno podría también decir que no tiene el mismo lugar de cuerpo extraño el fantasma que toma sí en la neurosis, ¿no? Y cómo, bueno, un poco hasta ahí, lo dejo ahí porque si no nos lleva a muchos otros lugares. Y gracias de nuevo. Ingrid. Graciela o Ingrid, ¿quieren hacer algún comentario con lo planteado por Celia? Perdón, ¿le puedo pedir a una persona que se llama Fernanda Díaz que silencie su micrófono? Y si no, Marité, por favor, lo silenciás. Gracias. Sí, Graciela o Ingrid, ¿algún comentario? Ingrid. Pasamos, sí. Bueno. Graciela. Sí, bueno, me parece súper interesante lo que plantea Celia, daría para mucho. Pero digamos, lo que se me ocurre como más o menos breve, es respecto a primero a la posición, ¿no? Esto de la posición que justamente hacia el final de esta clase va a quedar muy bien ubicado en términos del sadismo y el masoquismo. Y lo relativo en este sentido a la relación al gran otro. A lo mejor se ve muy sencillamente con lo que plantea acá Lacan. Lo que él dice es que el sadismo y el masoquismo están en el mismo asunto, que no se puede estar diciendo que por un lado funcione el sádico como la estructura sádica y el otro el masoquista, no. Que los dos están en el mismo asunto. A mí lo que me quedó grabado en este sentido es justamente una cuestión de la posición, que la diferencia está en la posición de cada uno. La posición del masoquista
es de estar identificado con el objeto A como desecho, y gozar de eso, orgullosamente diría, porque lo plantea como todo esto es diría una mascarada, como dice Lacan. Todo este asunto del acto sexual es una burla, podría decir. Yo me río de todo esto, me pongo en este lugar del objeto de desecho, y me río de todo este asunto, como burlándose del gran otro. Mientras que todo eso es como al revés de lo que parece, porque en cambio el sádico es creyente de un otro absoluto, cree en un otro del mal absoluto, y por eso esto está desarrollado en los escritos de Sade, ¿no? Sade transmite digamos, una extraordinaria construcción legal acerca del mal, una extraordinaria, digamos, creencia en ese otro absoluto al cual reivindica. Es un creyente que no se da cuenta que está al servicio del amo absoluto, del mal. Digamos, es lo contrario de lo que uno tiene como impresión empírica de todo esto, ¿no? Pareciera que la víctima masoquista es quien peor la pasa, de alguna manera no, no hay duda de que sí, pero en cuanto a esto otro, la posición del sádico se diría que es como más ingenua, en cierto punto, es un crédulo, cree en el mal absoluto. Bueno, esto que está en el curso de la clase que vamos a terminar la próxima vez, que no es el lunes 25, sino el... ¿qué fecha? Segundo lunes de junio. Segundo lunes de junio. Sí, Gustavo Ceresetsky. Hola, ¿qué tal? Bueno, quería felicitarlas por la puntuación, porque me pareció muy coherente con el texto, permitió seguir muy bien el texto. Yo quería hacer solamente un comentario respecto de esto del término cicatriz, como, digamos, el fantasma como cicatriz del complejo de Edipo. Si bien Freud hace referencia a ese término de cicatriz con respecto al narcisismo, ¿no? Es como la cicatriz del narcisismo en el complejo de Edipo, donde hay una juntura ahí entre el narcisismo y la suposición de un otro completo. Y esto de la significación cerrada y lo que se dijo, el punto de certeza, que lo que da la certeza de ese punto es la angustia, ¿no? Que es el afecto que no engaña, en ese mismo lugar de la significación cerrada. Pero a mí se me plantea con respecto a esto que dijo Graciela, por ejemplo, que sí, Lacan plantea en la proposición de la cuestión del vaciamiento y el atravesamiento, que esto no es sin esto que mencionó Ingrid, que es la construcción del fantasma, ¿no? Que estaría en la vía no tanto como de un acceso al puro real, como llega a plantear Lacan en los últimos seminarios, sino en la vía no de la interpretación del fantasma, porque el fantasma no se puede interpretar, sino que es una construcción. Es decir, y es lo que está haciendo Lacan también, está construyendo esa lógica. Y lo que cada uno hace en su análisis es construir la lógica de su propio fantasma. ¿Para qué? Para estar advertido de en qué punto se vuelve a ubicar una y otra vez en una repetición demoníaca en ese lugar de objeto dedicado al goce del otro, ¿no? Que justamente es el lugar del perverso. Entonces el neurótico realiza fantasmáticamente esto que el perverso muestra en la escena perversa. El neurótico es exactamente un perverso, nada más que es inconfesable ese punto de perversión, pero que está tal cual como en el perverso. Es el lugar de objeto ofrecido al goce del otro. Y eso es lo que se construye en un análisis
y eso termina en que el sujeto finalmente no es que accedió a un puro real, sino que está advertido de en qué lugar va a caer una y otra vez y cómo se les arregla para salir de ahí. Gracias. Una pregunta a Graciela y a Ingrid. ¿Quieren que hagamos 2 o 3 preguntas más y después ustedes intervienen o quieren ahora responderle a Gustavo? No, solo una cosa chiquita, que esto del levantamiento del fantasma, que no es lo que sucede, digamos, que Gustavo dijo, y esa me parece que es la palabra, que el neurótico se encuentra advertido dónde se enrieda los cordones, digamos, y dónde tropieza. No quiere decir que no va a tropezar más, pero bueno, esto. Y sí de la construcción del fantasma como inconsciente, totalmente inconsciente. Nada más. Graciela. Sí, me parece importantísimo lo que dijiste, Gustavo. Primero sí, lo de en realidad es la construcción, atravesamiento, digamos, hay como distintas, algún sesgo diferente, pero lo más importante de lo que se juega en esto, creo, es lo que decís respecto a la intervención del analista y que no se trata de la interpretación. Porque la interpretación ya ha ocurrido de mil maneras respecto a los efectos sintomáticos del fantasma, digamos. El fantasma condiciona todos los efectos sintomáticos. Entonces, creo que todo ese trabajo de desciframiento ya está, digamos, cuando comienza a lo que podríamos decir, acompañar al analizante en esta construcción, que a la vez es un atravesamiento. Un atravesamiento respecto al lugar ocupado en esa construcción, ¿no? Bueno, ahora le toca, digamos, acá figura Carlos, pero no sé si es Carlos o Paula. Tienen la palabra uno de los dos, o los dos. Ahí está, ya está. Gracias, Cristina. Bueno, buen día. Sí, un poco venía pensando en la línea de algunos de los comentarios, que a mí me llamó la atención, si entendí bien, es que Lacan en distintos momentos juega con un movimiento y una oscilación entre el no pienso y el no soy. Y me pareció que acá, digamos, hace casi una cosa lineal, donde que tiene que ver me parece con la consistencia, ya no hay un movimiento, sino una consistencia en el armado del fantasma, digamos, como en la fundación del fantasma. Entonces, cuando él trae esto de que lo de Freud, un niño es pegado, digamos, acá es un niño es pensado, me parece, ¿no? Un niño es pensado, o sea, ahí no piensa, y tampoco, y me parece que eso lo lleva, por ahí es una cosa hacer una cosa lineal, pero ahí está, me parece, la consistencia. Esto hace que necesite preguntar al gran otro, ¿no? Es decir, que pregunte, y ahí también deja de ser, ahí no es. Digamos, entonces ni piensa ni es decir, ambas cosas. Me parece que cuando hacían referencia a la aparición de la angustia, y me parece que tiene que ver con algo que sí queda del lado de él, que es la aparición del síntoma. Me parece que la aparición del síntoma bueno, viene de alguna manera a romper con esta consistencia, ¿no? Eso, solamente. Gracias, Carlos. Ingrid, Graciela, ¿algún comentario? No, yo daría lugar a que puedan participar, porque hay varias personas que levantaron la mano. Me parece, si Graciela está de acuerdo. Sí, tenemos unos 10 minutos, 12 minutos más, y hay 4
4 manitos levantadas, le toca ahora a Vanessa. Hola, buen día. Bueno, gracias Graciela e Ingrid. Bueno, a mí la verdad que mientras las escuchaba, nada, en la puntuación, lo que me retornaba es como esto que se tomó ya en el debate, que es como qué difícil es pensar, qué fácil es en la clínica quizás, no pasa siempre, pero me parece que en la clínica es más fácil distinguir un perverso de un neurótico. Y qué difícil es como ubicar esto cuando uno piensa, lo piensa teóricamente, porque un montón de cuestiones que uno ubica en relación al perverso, uno dice, pero ese es el neurótico, ¿sí? ¿Sí? En relación a su goce, ¿no? Digamos, como qué difícil. Entonces me fue pareciendo interesante la cuestión de la posición que planteaba Celia y esta cuestión que planteaba Gustavo de lo inconfesable, ¿sí? Porque lo que aparece ahí con Freud es que la segunda fantasía, que es inconfesable, lo inconfesable es el goce, ¿sí? El goce que reúne, como lo señalaba Ingrid con el texto de Freud, ahí para mí Freud es brillante realmente, porque Freud dice, en la segunda fantasía, en donde el sadismo se muda en masoquismo, no solo es expresión de la conciencia de culpa, no alcanza con la conciencia de culpa. Es brillante, dice, en el mismo lugar hay una regresión sustitutiva del deseo incestuoso, ¿sí? O sea que en ese lugar donde aparece la conciencia de culpa, lo que hay es un goce, ¿sí? Un deseo incestuoso. Entonces me parece que eso es lo inconfesable, ¿sí? El deseo incestuoso que se pone en juego en el masoquismo, ¿sí? Ese es el goce de la neurosis. Bueno, me parece muy interesante ubicar o pensar una diferencia entre el perverso y el neurótico. Estamos muy acostumbrados a decir, bueno, uno actúa en la escena real, otro en el fantasma, pero por no sé qué les pasa a ustedes, para mí no, es como algo insuficiente, digamos, bueno, eso sí, ya lo dijimos, lo sabemos. Me parece interesante esto que se abrió hoy de, bueno, lo inconfesable, y quizás en la perversión aparece confesado, ¿sí? Por eso me parece que en general los neuróticos no llegan con el fantasma, eso que se construye en el análisis, se construye para el analista también, ¿sí? Uno no tiene idea del fantasma del paciente cuando llega, es algo que se construye, ¿sí? Bueno, eso solo. Gracias. Acá Graciela o Ingrid, ¿quieren decir algo o pasamos a...? ¿Hay más preguntas? Sí, sí, quedan más. Bueno, Marité. No se escucha, Marité. Estás con el silencio, estás de silenciarte. Sí, ahí no, está. no, me hizo acordar muy breve, ¿no? Esto que se planteaba, de cómo en la primera clase del seminario inconcluso de los nombres del Padre, Lacan propone la Aleph de la angustia, invierte el fantasma, pone el objeto A, los el sujeto tachado. Como que en algún lugar, justamente la dimensión de lo inconfesable tiene que ver con el efecto del complejo de castración, ¿no? Esto que decía Graciela, de cómo el fantasma supone la cicatriz del complejo, y por eso, digamos, esta especie de decisión del deseo incestuoso, pero que está tomado por la prohibición. En el perverso, justamente, esta fórmula de la angustia no está efectuada. Es decir, siempre lo interesante es cuando suponemos el fantasma, la incidencia del complejo de castración. Le doy la palabra a Osvaldo porque yo quería decir esto nada más. Sí, bueno, qué temita todo esto. Bueno, pero
a lo que iba, se me ocurrían algunas cuestiones, ¿no? Si tomamos este tema de lo inconfesable, en realidad es un mal empleo de la palabra, porque, digamos, lo inconfesable sería esa palabra, digamos, cristianucci, digamos, en donde, bueno, vos te vas a confesar o no. Es decir, es algo efectivo de poder hacer y que es guardado por un tema donde el sujeto se siente culpable. Incluso es lo que de alguna manera plantea Freud, pero dejando lugar a esa cuestión en donde hay algo más que esta idea de culpa, digamos, como si fuera algo realmente pensable. En realidad es algo que no se puede confesar, porque no hay palabra ahí, digamos, no hay algo que pueda significantizarse, digamos, por decirlo de alguna manera. Eso me parece por un lado. Y por otro, se me ocurre, siempre de alguna manera lo pienso, esta cuestión que dice Freud en el sentido del pequeño ser un perverso polimorfo. Es extraordinario esto, pero si uno lo puede separar, porque en realidad el perverso es perverso, porque en este caso, como lo planteaba Graciela, por su posición, en el sentido de su posición de goce, porque tiene un gran otro en la cabeza, que es el malvado, etc. Y tiene una organización es un diálogo con ese otro, pero totalmente armado, totalmente, digamos, tan cierto es que lo tiene que repetir continuamente, digamos, ¿no? Está obligado a hacerlo, es un esclavo de este tema. Ahora, en este caso, si uno ve, por ejemplo, que en vez de poner perversión, se pone realmente polimorfismo, eso sí es estructural para todos. Es ahí donde de alguna manera uno puede pensar que, un poco lo que decía Vanessa, ¿no? Que esa dificultad que uno tiene, que uno lo ve claramente en la clínica, pero cómo lo dice, digamos, o cómo lo trabaja, o cómo lo quiere sacar de una cuestión que ya no es de interpretación, en el trabajo concreto del análisis, como analista, ahí se ve claramente que, digamos, es el perverso el que cree, digamos, que ese polimorfismo lo puede llevar a una cuestión culpable. Es decir, y el perverso se caga de risa de esta cuestión. Gracias, Osvaldo, gracias, Marité. Quedan dos manitos levantadas y queda muy poco espacio todavía. Está Mariela y después Silvia Weisenberger. Así podemos hacer un cierre, o quieren decir algo todavía ahora Ingrid y Graciela. Sí, seguimos. Bueno, Mariela. Sí, un comentario en función de lo que se venía diciendo, que me parece muy interesante esto de subrayar que el fantasma es algo que se va construyendo a lo largo del análisis, en la transferencia, que no es algo que el analista tiene que interpretar porque no es que estaba y lo tiene que encontrar, ¿no? Yo tiendo a pensarlo como una travesía en donde, digamos, como hay un cambio en la modalidad gozante, digamos, va a permitir, además de estar advertido, el que, digamos, y además de que hay un saber hacer respecto del síntoma, al haber un cambio en la modalidad gozante, va a permitir que esa repetición no sea de lo mismo, o sea, que se pueda crear algo nuevo, ¿no? No es que se prescinde del fantasma, pero digo, esta cuestión que marcó Graciela al principio, que me parece esencial, de que como hay algo que se toca respecto del goce, el modo va a ser diferente, ¿no? Esto. Silvia. Sí, bueno, gracias. Bueno, quería hacer un comentario que tiene más que ver con la clínica, ¿no? Respecto de esto de la palabra que surgió inconfesable, que me parece interesante la reflexión de Osvaldo, que quizás en la neurosis es como que no se puede decir,
pero sí en mi experiencia clínica he tenido algunos contactos con perversos, y realmente lo que ha sucedido en estas ocasiones es que han traído una fantasía de esas que un neurótico no diría. Por ejemplo, digo una sola, alguien que se dedicaba a quebrar huesos de deudores incobrables. Pero, por ejemplo, una vez que pueden decir esto, que sí lo tomo en términos de lo inconfesable, absolutamente desaparecen. Es como que traen a la escena, traen la escena, ¿no?, a la consulta, porque no sé si llega a ser más que eso, y luego se van, ¿no? Bueno, ese comentario me quería hacer respecto a esto. Interesante, Silvia. Bueno, Laura, y con eso creo que damos por terminadas las preguntas y para que Graciela e Ingrid puedan hacer un cierre. No, yo solo quería decir algo. Gracias por las presentaciones, me gustó mucho cómo lo estuvieron trabajando. Solo que la operación de trabajo en el análisis implica como un vaciamiento, un trabajo sobre la pérdida, sobre las distintas vueltas que habría que dar para poder trabajar una pérdida de ese goce que en la neurosis se presenta con angustia y sintomático, o por lo menos el trabajo del análisis va del cuerpo extraño, que es como una pieza fundamental del trabajo, donde hay angustia, donde hay algo que le resulta ajeno, molesto, en el mejor de los casos a la persona, donde pueda uno ubicar alguna intervención que permita hacer algo con ese sufrimiento, porque hay un sufrimiento, pero también hay una satisfacción. Y desde 3 ensayos, Freud dijo que lo que los neuróticos no queremos es perder alguna satisfacción muy anclada en la vida infantil, o sea, muy recuperada a través del síntoma, de aquellas satisfacciones infantiles que no son fáciles, a las que no son fáciles de renunciar. También se abre, para mí, muchos temas acá para seguir pensando, respecto a momentos donde hay algunos actings perversos en tratamientos de neuróticos, que no van por la vía del síntoma, sino por la vía de ciertos actos, actings perversos, mucho hay en los adolescentes, pero no solamente, y que es otro tema que a mí particularmente me interesa, y muchas veces se me presentaron dificultades diagnósticas clínicamente por estas presentaciones un poco difíciles de pensar como neuróticas, pero tampoco fácilmente reconocibles como perversas. Bueno, nada, como es ya el tiempo, me gustaría no ocupar más de este tiempo, pero sí para retomar la vez que viene. Sí, muchas gracias, Laura. Graciela, Ingrid. Bueno, por ahí, bueno, vamos a continuar con esto, ¿no? En junio seguimos con esta clase que no es sencilla de leer, de poder seguir. Sí quería volver a tomar esto de lo inconfesable y tomando un poco esto que dijo Osvaldo, como no lo opuesto a una confesión de algo que es sabido desde lo consciente, pero me parece que lo inconfesable tiene que ver con esto que decía Laura, de lo arraigado del goce que se presenta ahí, y que entonces, al confesarse de alguna forma, o al quedar develado, para decirlo un poco más prolijo, la pérdida que esto provoca, que ese goce que se pierde y del cual no se quiere perder. Bueno, eso, nada más. Bueno, sí, en realidad algo muy breve, tratando de juntar tantas cosas interesantísimas que las vamos a retomar en la próxima clase, porque están bien en el nudo de la clase. Pero pensaba como englobante un poco de todo esto, el tema de la transferencia, porque me parece que a veces es la única manera, la única referencia que tenemos para localizar si algo está
operando en el sentido de la perversión o no. Bueno, hay algo estructural que sabemos respecto a la transferencia, en el sentido de que tiende a dejar afuera la pulsión. O sea, la transferencia amorosa, digamos, que ayudamos a que se construya para que funcione el análisis, tiende a cubrir lo que es la pulsión. Esto es una recomendación muy fuerte que hace Lacan a todo, pienso yo, ¿no? A lo largo de todo el seminario 11. No, recomendación no es la palabra más indicada, creo, pero que sería, bueno, estar avivados de que más allá del amor de transferencia sigue estando la pulsión. Y para la pulsión soy un objeto parcial. Esto creo que es lo que, de esto hace discurso el perverso, hace discurso del objeto parcial, diría, porque bueno, claramente Sade, que ha fabricado un discurso, por algo lleva su nombre, ¿no? El sadismo, una promoción del goce, en términos de que se trata de capturar ese pedacito del otro y que el otro debe estar dispuesto a entregarlo. Es toda, digamos, una proclama, se diría, que, bueno, nos ilustra. Me parece que ahí entra todo lo confesable o lo inconfesable, en el sentido de que Sade hace una proclama directamente, de esto que está en juego, digamos, que está en juego en la vida, pero que en la situación analítica resulta fundamental porque justamente lo que dice Lacan en el seminario 11 es eso de, bueno, te mutilo, tomo un pedazo de ti, ¿no? Y ahí es donde se diría, bueno, ¿qué pasa con esa mutilación a la que uno queda expuesto como Saint-Blanc de falta de objeto? Uno cree que es Saint-Blanc de falta de objeto, pero para el otro es objeto. Y cuando estamos metidos en las coberturas del amor de transferencia, ¿cómo avivarnos de que estamos siendo tomados pedacito a pedacito, fragmentados? Bueno, por hoy esto.